Automotive Training and Diagnosis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta de mi canal. Soy César de Car Automotive Training y en esta ocasión te traigo un video que me han solicitado mucho y no había tenido el tiempo de prepararlo, pero aquí está. Es el video definitivo, todo lo que tienes que saber acerca de las bujías de encendido. Paso número 1. ¿Cuál es el objetivo de tener unas bujías de encendido? Cabe mencionar que solamente los vehículos que trabajan con combustible tipo gasolina o gas van a utilizar bujías de encendido. Es decir, esto es específico de este tipo de motores. Motores diésel los dejamos fuera. El objetivo de una bujía de encendido es encender la mezcla aire-combustible que entra al cilindro. Es decir, es el inicio de una combustión. De esta manera, pues, el motor se mueve. Si las bujías de encendido de tu motor no están operando de forma correcta, vas a tener los siguientes síntomas de mal funcionamiento. Número 1, alto consumo de combustible. Número 2, falta de aceleración. Número 3, arranque difícil. Número 4, marcha mínima inestable. Número 5, encendido errático. También conocido como misfire, es decir, no está funcionando de forma regular el motor, enciende cuando quiere, cuando no, con un completo desastre. Es decir, si tú tienes alguno de estos síntomas en tu vehículo, puede deberse a las bujías de encendido. Será importante entonces hacer una inspección, pero antes de brincar a esa parte, veamos la siguiente información. Las bujías de encendido las tienes que reemplazar en unos intervalos específicamente definidos por el fabricante de tu auto. No hay un tiempo determinado que yo te pueda decir, todas se cambian a este intervalo. Así es que depende también mucho del tipo de material con que están hechas tus bujías de encendido. Hay diferentes tipos y te puedo decir que vas a estar en un rango entre unos 20-30 mil kilómetros y quizá te puedes ir hasta 200 mil kilómetros, pero todo depende de lo que esté hecha la bujía y lo que te diga el manual de usuario de tu vehículo. Así es que ya lo sabes, revisa ese manual porque es la base fundamental para reemplazar tus bujías de encendido. Una vez que retiras la bujía de encendido, será importante inspeccionarla, ¿sabes? Una inspección visual para poder identificar si se está contaminando con algo, si está funcionando de forma incorrecta, puede tener aceite o hollín, es decir, puede presentar algunos colores ahí que te están diciendo qué es lo que tiene la bujía. Y de eso hablaremos un poco más adelante. No todas las bujías de encendido son iguales. Hay muchísimos modelos y mira, yo te puedo mostrar aquí un par de ellas. Y puedes ver cómo la rosca, una es más larga que la otra, por ejemplo. Si las ves de frente, una es más gruesa que la otra. Y estas son solo unas características que son visibles a simple vista. Pero hay más características y te voy a dar todas las especificaciones. ¿En qué te tienes que fijar cuando vas a reemplazar tus bujías de encendido? Punto número 1. La medida del hexágono. Es decir, me refiero a donde tú aprietas la bujía. Hay dos medidas que son 5 octavos de pulgada o 13/16. Este es un punto importante que necesitas verificar en tu bujía. El siguiente tiene que ver con la rosca. Esta parte, lo que vas a buscar en la rosca es la longitud, vas a revisar también el diámetro, vas a revisar el paso. Esto significa la cantidad de hilos que tiene, es decir, de vueltas que tiene el roscado por cada unidad de distancia. Otro punto bien importante es la base. Esta zona, en algunos casos es plana y lleva una arandela y en otros casos es cónica. Así es que tienes que revisar cómo está diseñada la bujía original. En la parte interna, las bujías en esta zona llevan una resistencia eléctrica. Esta resistencia eléctrica tiene como objetivo disminuir ruido, digamos ruido electrónico, interferencia que se puede generar por el sistema de encendido que se podría llegar a meter a la radio. Es decir, hay vehículos donde tú pisas el acelerador, sube la velocidad del motor y escuchas un zumbido en el equipo de audio del auto. Y súper molesto, y eso se reduce con este tipo de bujías. Hay diferentes bujías, diferentes resistencias entre 3000 y 15000 ohms. Es importante que utilices la que te recomienda el fabricante. Todas las características que te he mencionado, digamos que son las características básicas que yo te recomiendo no mover, porque la longitud
podría causar daños en los pistones si pones una longitud distinta. El hexágono, normalmente no vas a encontrar de un hexágono más grande o no van a caber en el lugar donde se tienen que instalar. La base, si es cónica o es plana, eso garantiza el sellado. Entonces, todo esto que te acabo de hablar, prácticamente tú vas a buscar una bujía idéntica. No te recomiendo que lo cambies, puedes tener problemas. Pero la siguiente característica de la que te voy a hablar sí es muy importante y con esta sí te puedes mover un poco y tiene que ver con el rango térmico. Vamos a revisar. Esta característica tiene que ver con la facilidad o dificultad para disipar el calor de una bujía. Cabe mencionar que la bujía también funciona como un disipador térmico de lo que sucede dentro de la cámara de combustión y dependiendo del tipo de uso al que sometas tu vehículo, puedes utilizar unas bujías más frías o más calientes. No hay 2 grados solamente, es decir, no solo hay frías y calientes. Hay grados intermedios, lo veremos más adelante, pero me voy a ir al extremo. Entonces, ¿qué es una bujía fría? Veamos este dibujo. Como puedes ver aquí, tengo un diagrama de una bujía de encendido. Esta zona que ves aquí es la culata y dentro de la culata hay pasajes por donde se permite el flujo del refrigerante para enfriar tanto la culata como la bujía. El punto interesante de por qué esto se convierte en una bujía fría es debido a lo siguiente. Puedes ver que la cerámica, esta que tiene las líneas rojas, tiene una mayor superficie de contacto entre la cerámica y la parte metálica. De esa forma es fácil transmitir el calor. Esto lo convierte en una bujía fría. Por el otro lado, en la bujía caliente puedes ver que la zona de contacto que hay es menor respecto a la bujía fría. Esto dificulta la transmisión de temperatura y por lo tanto la convierte en una bujía caliente. El fabricante de tu auto ya determinó cuál es el grado más adecuado para utilizarse. Qué tan frías, qué tan calientes. Sin embargo, él no sabe exactamente cómo conduces tú. Es decir, si a ti te gusta llevar el motor a altas revoluciones por minuto, por ejemplo, andas en carretera, le exiges muchísimo a tu motor, por alguna razón tu motor suele trabajar más caliente, en esos casos te voy a recomendar que uses unas bujías frías. Sin embargo, utilizar bujías frías también puede promover que se depositen ciertos residuos en la zona de la bujía, en el electrodo positivo, que es el del medio, en el electrodo negativo, que es el lateral, y eso podría causar que comience a funcionar no muy bien tu vehículo. Pero si tu selección va de acuerdo al uso del vehículo, no vas a tener mayor problema. Ahora, respecto a las bujías calientes es todo lo contrario. Son las más comunes. Es lo que normalmente tú vas a encontrar en cualquier vehículo. Bujías calientes. Necesitas una bujía que trabaje un poco más caliente porque es un vehículo de uso, digamos, cotidiano, en el tráfico, bajas revoluciones y que trabaje más caliente promueve la limpieza, la autolimpieza prácticamente. Entonces, de esa manera va a responder muy bien. Sin embargo, si una bujía caliente la sometes a un trabajo intenso, se va a calentar tanto, no puede disipar bien el calor y podrías empezar a tener problemas como fractura, como desgaste prematuro, que se fundan incluso ciertas zonas de la bujía, por lo general los electrodos. Es decir, sí es muy importante que selecciones el rango térmico adecuado. Si en este momento ya te estás preguntando ¿y cuál debo seleccionar yo? ¿Has tenido problemas con tus bujías de encendido? Lo más probable es que no, porque está en un rango térmico adecuado por el tipo de vehículo y un uso general. El cambio de temperatura solamente te lo recomiendo cuando tu manejo es definitivamente o muy extremo, altas velocidades, etcétera, o por el contrario, vives en una ciudad muy congestionada, muchísimo tráfico y además tu modo de conducción es muy lento porque no te lo permite la ciudad. Entonces, en esos casos, quizás sí tengas que moverte hacia unas bujías calientes. Te voy a hablar ahora de los diferentes materiales que existen en los electrodos de una bujía. El más común es cobre-níquel. Son las más básicas, las más utilizadas a lo largo del tiempo, me refiero desde que se inventó el auto al día de hoy. Sin embargo, empiezan a caer un poco en desuso. Las bujías de cobre-níquel llevan esa mezcla de metales. En el centro del electrodo tiene cobre y está recubierto de níquel, ya que el níquel soporta una mayor temperatura y no se funden. El cobre no lo permitiría. También son las más económicas. Si tú buscas
bujías de encendido, te darás cuenta que las más baratas son de cobre níquel. Además de ser baratas, pues un punto importante es que su duración es la menor duración. Unas bujías de este tipo tendrás que reemplazarlas en intervalos de 20 o 30 mil kilómetros. Siguiente tipo de bujía de encendido respecto a su material son las de platino. Platinum también las vas a encontrar. El platino, a diferencia del níquel, soporta una mayor temperatura sin fundirse. Y esto va a permitir que esas bujías tengan dos grandes beneficios. Número uno, que pueden trabajar más calientes, lo cual contribuye en ser una bujía que se autolimpia de una mejor manera. Y la siguiente característica tiene que ver con la duración. Al ser una bujía más resistente, este tipo de bujías platino puedes llevarlas hasta 160 mil kilómetros sin necesidad de reemplazarlas. Tienen un costo mayor, pero la menor necesidad de mantenimiento lo justifica. Existen bujías de platino sencillas y dobles. Cuando digo sencillo, me refiero a que solo el electrodo positivo va a tener la puntita, prácticamente es de platino. Y cuando es una bujía doble, es porque el electrodo lateral, el negativo, también tiene en la punta una pequeña cantidad de material de platino. Es lo que tú vas a encontrar en el mercado. Veamos el siguiente tipo, que es iridio. El beneficio es muy similar a lo que vimos entre platino y cobre níquel. El iridio, a diferencia del platino, es más resistente, 6-8 veces más resistente, mayor temperatura de fusión, lleva electrodos todavía más finos, obviamente porque este tipo de materiales son más costosos y no necesitas tanto material. El iridio o iridium, que así también las vas a encontrar, te permite todavía reemplazos superiores, hasta un 25% más que el platino. Te estoy hablando de alrededor de 200 mil kilómetros. Prácticamente ya las vuelve casi libres de mantenimiento. Si tú cambias tu vehículo cada 2 o 3 años, ni te vas a enterar que necesitaba bujías de encendido. Pero si no, si te quedas más tiempo o compraste un vehículo de segunda, de tercera mano, pues bueno, será importante verificar qué tipo de bujía es la que necesita ese vehículo. Algunas marcas como NGK están utilizando otro material que se llama Ruthenium, también lo vas a encontrar, pero es el mismo beneficio. O sea, son materiales más resistentes, soportan más temperatura, son más duros, se funden a una temperatura muchísimo más alta, entonces se va incrementando el intervalo de uso. Reemplazar unas por otras, mi vehículo tiene un tipo y quiero utilizar otra, te lo voy a comentar a continuación. Primero vamos a ver el siguiente punto súper relevante que tiene que ver con la inspección que vas a hacer en tus bujías una vez que tú las retiras del motor. Retirar la bujía y hacer una inspección visual de la misma nos puede dar muchísima información muy valiosa respecto al estado no solo de la bujía, también de tu motor. Lo que vas a buscar ahí es el color, los depósitos que se le pueden acumular y algunas otras características. Vamos a ver estos detalles. Primer tipo de bujía. Esta, como puedes ver, está de color café. La zona de la cerámica, eso es lo importante. La zona de la cerámica está de color ligeramente café y eso significa que está trabajando perfecto. No hay depósitos, no hay humedad. Esto es lo que quisiéramos encontrar todos cuando inspeccionamos una bujía. En esta otra bujía puedes ver cómo tiene depósitos tanto en el electrodo negativo como en la zona de la cerámica, electrodo positivo. Esto parece como unos granos y se le considera que son depósitos de ceniza. Estos depósitos de ceniza pueden venir ya sea de aceite que está entrando al motor, exceso de aditivos en el combustible también. Lo que nos está diciendo es algo ya no está funcionando muy bien. El problema no es realmente la bujía, es el motor. Si solamente de un lado lo tiene la bujía, pues puede que te indique que está entrando aceite por solo una válvula, entonces tienes un problema en una válvula, en un sello. Si está completamente cubierta, alrededor 360 grados, podría hacer referencia a que es o el combustible que estás utilizando o está entrando aceite ya por el resto del motor, anillos o cilindros. En este otro ejemplo puedes ver cómo la bujía tiene una cubierta negra, es decir, tiene ahí unos depósitos negros, pero lo importante a resaltar es que brilla.
es un negro brillante y esto significa que lo que tienes aquí es aceite de motor. Se está fugando el aceite de motor hacia la cámara de combustión por algún lado, anillos, cilindros, válvulas, y válvulas me refiero al vástago. Ya es un tema mecánico más complejo que requerirá de un diagnóstico más avanzado. No es problema de la bujía, es tu motor básico. Esta también tiene una cubierta de color negro, pero la diferencia es que es de tono mate, es decir, no brilla, está satinado. Esto puede significar varias cosas. Número 1, que tienes una mezcla muy rica. Por alguna razón está entrando demasiado combustible. Habría que revisar si sucede solo en una o sucede en las 4, 6, 8 las bujías que tenga tu vehículo, porque esto te podría decir una falla de un inyector, por ejemplo, pero solo en ese cilindro. Pero si son todas las bujías las que están presentando esta característica, entonces el problema es en general el sistema de combustible. Habría que inspeccionarlo. Siguiente característica de mal funcionamiento de un motor que puede dar como resultado este tipo de bujías: un sistema de encendido deficiente, es decir, ya no está saltando la chispa con la misma intensidad, y esto se puede deber quizá a cables de encendido, a bobinas de encendido. Habría que hacer pruebas a esa parte del sistema para poder identificar si es la causa raíz de este tipo de mal funcionamiento. Te dije que esto no tiene que ver con la bujía. Sin embargo, si reemplazaste las bujías o alguien las reemplazó por unas más frías, esto también podría estar ocurriendo. No es un problema de esa bujía, fue una selección incorrecta. Entonces tienes que revisar todos estos pasos pues para corregir este tipo de incidente. Hay muchísimos más casos, pero este es el último que te quiero mostrar. Puedes ver cómo el aislante de cerámica muestra un tono blanquizco, es decir, como un gis o una tiza. Esto lo que significa es que esa bujía está trabajando muy caliente. ¿A qué se puede deber? A que seleccionamos una bujía muy caliente para ese tipo de uso, o también a una mezcla muy pobre, es decir, está entrando muy poco combustible al motor y eso está causando que se torne de este tono blanquizco que te comento. En algunos casos podrías llegar a tener el aislante quebrado, fracturado, roto por completo, y eso significa exactamente lo mismo. Estamos utilizando una bujía en extremo caliente y la recomendación sería aquí cambiar por un grado térmico más frío. Ya pasamos la inspección, ya seleccionamos, ya compraste las bujías que necesitas. Ahora el siguiente paso es la calibración y la instalación. Los fabricantes de bujías dicen que ya no es necesario calibrarlas, pero mi recomendación es revísalo. Ten mucho cuidado si estás utilizando bujías de platino, bujías de iridio, ya que, como te comenté, solo la punta la que lleva este material. Entonces, forzarlas en exceso pues podría causar un daño. Tú, para calibrarlas, vas a utilizar un calibrador de bujías, que es algo como esto que te estoy mostrando. Hay de alambre, hay otro tipo que es plano y otros que son este círculo. Tú lo vas a utilizar para garantizar que el espacio que queda entre el electrodo positivo y negativo sea lo que te recomienda tu fabricante. Y esa información está, por lo general, en el manual de taller, aunque en algunos casos en el manual de usuario también lo sueles encontrar. Este valor por lo general oscila entre 0.7 y 1.5 milímetros, o si habláramos en el sistema inglés, de 28 a 60 milésimas de pulgada. Si tú lo dejas demasiado abierto, el sistema de encendido podría no ser capaz de crear la chispa y vas a tener fallas. Si lo dejas demasiado cerrado, podrías causar la acumulación de depósitos y que el sistema también presente fallas. Entonces, crítico revisar la calibración de tus bujías. Ya seleccionaste la bujía adecuada para tu vehículo. El siguiente paso tiene que ver con la instalación. Lo que te recomiendo es: instala la bujía, gírala a mano para garantizar que está entrando de forma correcta en la rosca, porque si entra ligeramente inclinada se va a atorar, y si tú metes la herramienta y le das, se terminan dañando las roscas de la culata, que normalmente hoy día son vehículos que tienen culatas de aluminio, y no te quiero contar el problemón en el que te vas a meter. Entonces gira la mano, trun, 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 garantizas, va a dar varias vueltas, y ya que llega a tope, ahora sí aplicas un torquímetro. Esa es mi recomendación. Apriétala con un torquímetro. No van muy apretadas, de hecho es muy poco lo que se aprietan. No necesitan más. Así es que esa es mi recomendación respecto a la instalación. Conclusión entonces de las bujías de encendido es: utiliza la que el fabricante recomienda. Es decir,
Una bujía no te va a dar más potencia. No por cambiar a bujías de platino, a bujías de iridio, vas a tener más potencia. Eso no es la idea de una bujía de encendido. ¿Quieres más potencia? Tienes que trabajar en el sistema, en el resto, en el motor, en tu relación de compresión. Tienes que trabajar en otras cosas. La bujía en sí no vas a notar ningún cambio. Y eso sí, podrías ir en deterioro del buen funcionamiento de tu vehículo. Marcha inestable, dificultad para encender, bujías que se calientan demasiado y se fracturan. Es decir, es un tema muy delicado. Utilizo iridio o utilizo platino, todo depende, ya sabes, el intervalo de reemplazo que tú estés buscando. Es el único beneficio que te va a dar utilizar un tipo u otro tipo de bujías. Así es que esto es lo que yo quería comentar contigo respecto a el mantenimiento que necesitan las bujías de encendido. Recuerda que si tienes alguna duda, alguna pregunta de este tema, puedes dejarlo en los comentarios, ya sea en YouTube, en Facebook, en Instagram. Todas mis redes están a tu disposición para que podamos charlar al respecto, crear ahí una discusión, y es algo que realmente me encanta. Ya sabes, mi nombre es César y nos vemos en el próximo video.